to be the chair of this panel. So Professor Xuân Thảo, so I would like to give you the floor from now, please. Thank you so much. First of all, I'd like to express my sincere thanks to the organizer at UL. Congratulations to all of you. You have done a remarkable job to organize this international conference. And I am indeed very proud to be associated with UEL for many years. And particularly, I am very pleased to chair this panel today. This particular panel, as you can hear from the introduction, the speakers are indeed internationals, not only international because each of the speakers come from different countries, but also the languages that will be presented by each of the speakers and then will be translated into English. So we will have multiple languages on these panels here. And so with that, we have a common theme. Despite our differences in terms of culture, history, language, we here today because our panel will focus on violence against women. And we talk about violence in many different forms, whether it's domestic violence, whether we talk about the types of violence women experience in the workplace, or we talk about the violence that women and children experience in social media. And so with that, I would like to have first the panelists will present. Each of them will have 10 to 15 minutes to present, and we will have in the orders that the organizers have described. So first we have Ms. Aduno to present, and after her we will have Dr. Lan Huong, and after that we will have Nadia Nugahini, and I will be the last presenter to bring all of the panelists together. So I turn it over to Ms. Aduno, please. Voy a compartir. Buenas noches, buenos días. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta actividad. La verdad es que siento casi como un privilegio de la vida feminista que nos encontremos conversando o estableciendo una conversación colectiva en torno a estas problemáticas que siempre es importante considerar con los matices que cada una de nuestras realidades presenta, pero que indudablemente tienen nudos y vectores comunes que posibilitan que este sea un espacio de entendimiento y de puesta también en común de algunas de las experiencias. Voy a centrar mi exposición en algunas reflexiones vinculadas al sistema de justicia penal en relación con las violencias de género, más específicamente la violencia doméstica, en función del trabajo que venimos desarrollando y algunas experiencias que estamos acumulando en base a investigaciones en el programa de Feminismos y Justicia Penal que tengo el gusto de dirigir en el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales aquí en Argentina, pero que trabaja a nivel latinoamericano. Para eso yo hice una presentación muy esquemática, sobre todo para ayudarme con no excederme en el tiempo. Lamentaría mucho alterar la actividad en ese punto. Pero en primer lugar, para situarnos, quisiera comentarles que en nuestro país ha habido primero un proceso de apuntalamiento normativo que ha sido acompasado por las luchas feministas en las calles, por el movimiento feminista organizado en distintos momentos en una periodización, en un establecimiento de distintos momentos que es muy similar al que vivimos recién décadas por década en relación con el desarrollo de la teoría legal feminista. Concretamente, entre mediados de los 70 y principios de la década del 90, asistimos a un proceso de reconocimiento internacional acerca de la especificidad de la violencia, de las violencias de género, de la violencia doméstica en particular, con CEDAW en el caso del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, en el caso del Sistema Interamericano, con nuestra Convención de Belén do Pará, que es la primera convención internacional en ocuparse específicamente de la violencia contra las mujeres, y eso ha tenido impacto en el orden normativo argentino. Nosotros tenemos
un orden constitucional que desde el año 94 otorga idéntica jerarquía a la Constitución Nacional que a un conjunto de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, entre los que se encuentran estas convenciones. Es lo que nosotros llamamos bloque de constitucionalidad, es decir, en nuestro Estado es igual de relevante la Constitución del Estado Nacional, la Constitución de la República Argentina, como los mandamientos, obligaciones y recomendaciones, así como criterios interpretativos de estos instrumentos, de manera tal que todo el sistema de recomendaciones de CEDAW, todo el sistema de pronunciamientos en fallos de la Corte Interamericana o informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el caso de nuestro continente, tienen un peso específico dentro de las decisiones, o deben tener un peso específico dentro de las decisiones que se toman aquí. En el caso de la violencia doméstica en particular, este contexto normativo ha ayudado, ha sido de suma utilidad para generar desafíos en torno al menos tres cuestiones que nosotros creemos son muy relevantes y que también son muy compartidas por las realidades de otros países. Por un lado, lo que se denomina como debida diligencia reforzada, un reconocimiento acerca del carácter estructural de esta violencia, que bien sabemos ya se da en su preámbulo, pero que en nuestro continente adquiere un peso específico a partir de la intervención de los órganos del sistema interamericano en los homicidios de Ciudad Juárez. Es decir, se empieza a identificar que la violencia, y también en el caso de María Pena contra Brasil, en esos casos se identifica que la violencia de género, si bien tiene responsables directos, que son las personas que perpetúan estos crímenes, también encuentra asidero, posibilidades y condición de realización en las condiciones de impunidad estructural que social y estatalmente se garantizan para que la violencia se produzca en los modos en los que se produce y para que las asimetrías y las desigualdades sexogenéricas pesen tanto en los modos en que la violencia circula, de modo tal que se establece como una debida diligencia reforzada, no porque haya una protección privilegiada, no porque se establezca un estatus específico de diferencia irritante en favor de las mujeres, sino porque se reconoce el contexto precedente de asimetría e impunidad estructural respecto de ellas. Luego, el desarrollo de un concepto amplio y profundo de acceso a la justicia que no se contenta con la garantía formal de asegurar un abogado o de poder llegar a un tribunal, sino que exige políticas activas que impliquen poder participar activamente del tipo de respuesta que en esos casos va a haber, bastante en línea con lo que se ha dicho en la recomendación número 35, y también una noción de acceso a la justicia muy ligada a la noción de reparación integral, es decir, no alcanza solo con la sanción o con el restablecimiento del orden normativo allí donde ha sido violado, sino la importancia de reconocer la reparación de las víctimas y también la participación y una noción que para nosotros es muy importante y que está siendo objeto de muchas discusiones en nuestro país, que es el rol de la autonomía de las personas víctimas en relación con la suerte que los procesos tengan, ¿verdad? Luego, en todo caso, si hay preguntas, puedo extenderme sobre eso, pero no me quiero pasar con el tiempo. Y finalmente, una cuestión que también es muy importante para nosotros, que es que a partir de 2009 quedó definitivamente consagrada una distinción en el ámbito normativo, que es abandonar el viejo paradigma de la violencia intrafamiliar para reconocer a la violencia de género y en particular a la modalidad violencia doméstica. Nuestra ley tiene 6 tipos y modalidades de violencia reconocidas. La violencia doméstica es una de ellas. Una especificidad y la especificidad que tiene, porque durante todos los años, sobre todo la década del 90, hasta el año 2009, en que se sanciona la ley 26485, la ley vigente en mi país, los asuntos, digamos, o las asimetrías de género quedaban disueltas o opacadas en la idea de que los conflictos en el ámbito intrafamiliar iban y venían y que la violencia circulaba, si se quiere, indistintamente, sin estructuras jerárquicas que estuvieran soportando esa circulación. Entonces,
¿Cuáles son los límites y posibilidades que se han ido planteando cuando la respuesta estatal prometida ha sido la intervención del sistema de justicia penal? Bueno, por un lado, un sistema de justicia que tiene que trabajar con un escenario precedente de impunidad estructural y selectiva, precisamente ahí donde los crímenes se explican por la simetría de género, los sistemas de justicia penal expulsan esos conflictos, archivan tempranamente, establecen criterios de patologización de esas víctimas, es decir, cualquier persona que va a denunciar un delito no es inmediatamente impugnada en su credibilidad, algo que sí sucede sistemáticamente con las víctimas de violencia doméstica, siguiendo el patrón de las víctimas de delitos sexuales, una velocidad comparativa en la desestimación de casos, récord, diría, en relación con otro tipo de hechos en los que la rémora o el tiempo que el Estado se toma para investigar es mucho mayor, una desacreditación de las palabras de las víctimas, ¿no? Un peso muy grande cuando ellas quieren retirar el caso, pero una sospecha constante cuando señalan que han sido victimizadas, luego mucha opacidad y dificultades en la comprensión de lo que pasa con el propio proceso. Ahí hay una frase que dice, llegué conociendo mi conflicto y en medio del proceso necesité traducción. Eso lo hemos tomado de una entrevista en profundidad que acabamos de hacer en el marco de una investigación sobre 3 de las 24 provincias argentinas, en un estudio bastante inédito. Y una de las víctimas dijo eso con esa claridad: yo sabía lo que pasaba antes de llegar y cuando el sistema de justicia empezó a intervenir dejé de entender qué estaba pasando con el caso. Y finalmente lo que señalaba hace unos segundos, una tensión muy alta entre la protección de la autonomía, el reconocimiento de la autonomía y la adopción de medidas para garantizar el derecho de protección, es decir, en nombre de la seguridad de las víctimas. Muchas veces se adoptan decisiones o medidas que no son medidas acordadas con ellas, que no responden a los intereses con los que ellas se acercan a reclamar auxilio y que terminan por expulsarlas, como diría Patzek en un texto pionero de la década del 90, un sistema de justicia que termina volviéndose una especie de trampa. Si tuviera que, creo que ya estoy en tiempo, pero si tuviera que listar algunos de los debates que hoy hay en el mundo, que están siendo también debates muy vigentes, ustedes saben, nosotros tenemos el mundo está en estado de movilización. Argentina, a partir del movimiento Ni Una Menos, viene teniendo desde 2015 un protagonismo marcado del feminismo, y la consigna 2021 ha sido reforma judicial feminista, y un poco los ejes de discusión que están estableciéndose alrededor de esta consigna, que impacta de lleno en nuestras universidades. Tenemos por primera vez red de profesoras feministas en casi todas las universidades públicas de la República de Argentina. Son estos que están aquí, ¿no? Por un lado, la inefectividad del sistema para responder preventivamente o con eficacia en el marco de las medidas de protección. Esto ha generado una alerta muy grande porque ha habido una sucesión de femicidios precedidos de medidas cautelares que no funcionaron, de conflictos que no fueron gestionados. Luego, una discusión muy grande acerca de la centralidad del castigo carcelario como respuesta que efectivamente responsabiliza a los agresores, que nos pone un poco en relación con esta idea acerca de qué lugar ocupa la reparación, si podemos pensar en otras modalidades de intervención como las propias de la justicia restaurativa, y también qué tipo de escucha tenemos nosotros, fruto de la colonia española en casi todo nuestro continente. Pasaron siglos, pero algunas cosas persisten, unas dinámicas de los sistemas de justicia de tipo inquisitivo, muy ligados a la cultura del expediente escrito, a la jerga esta que vuelve incomprensible los propios conflictos, que impide, y esto también está indicado en varias de las investigaciones que hemos desarrollado, la posibilidad de producir sistemas o de generar sistemas de justicia capaces de ofrecer escucha conducente. Como diría Nils Christie, un criminólogo noruego, abolicionista él, pero que entendía que el Estado tenía que tener intervenciones sumamente eficaces en el caso de la violencia doméstica, porque la violencia doméstica era, decía Christie, el modelo de la imposición del silencio, y ninguna sociedad puede crecer sanamente si algunas personas tienen sus conflictos
el sistema de justicia, en lugar de ofrecerse como una caja de resonancia para la escucha, es percibido por la mayoría de las víctimas como un sistema que no les cree, que además les habla en un lenguaje que no comprenden y que les reclama permanentemente la mediación profesional, que suele quedar en manos de la Corporación de los Abogados, que no son los operadores muchas veces más empáticos o con más capacidades comunicativas para personas que atraviesan conflictos que, además de ser delitos, implican dimensiones afectivas que las ponen lejos de los tipos ideales de víctimas con los que suele pensarse desde la reflexión jurídica. Un poco estos son los 4 ejes que están discutiéndose: la centralidad de la oralidad, la importancia de contar con gestión de medidas cautelares y de prevención que consideren lo distinto que cada caso es y no respondan de manera burocrática y serial, con discutir la centralidad del castigo como la respuesta más eficaz y la mejor forma de responsabilizar, y finalmente con recuperar la noción de reparación como sinónimo de justicia. Muchísimas gracias, disculpen si me extendí unos minutos en el tiempo.